La destrucción de Jerusalén y del templo, cuando la profecía habló y la historia respondió. Imagina por un momento que caminas por Jerusalén en su época de mayor esplendor. El sol del amanecer cae sobre las piedras blancas del templo. El oro del santuario refleja la luz como si el cielo mismo hubiera descendido a la tierra. Para el pueblo judío, ese lugar no era solo un edificio, era el corazón de su fe, la señal visible de que Dios habitaba entre ellos. Nadie podía imaginar que aquel lugar, tan sólido, tan sagrado, tan eterno a los ojos humanos, podría desaparecer. Y sin embargo, siglos antes, una voz profética ya lo había anunciado. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Daniel 9:26. Daniel no hablaba desde la comodidad de la historia cumplida, hablaba desde el exilio, desde la incertidumbre, desde un futuro que parecía imposible de imaginar. Pero Dios ya había visto lo que vendría. Jerusalén sería destruida y el templo sería derribado. Años después, otro profeta se levantó, no en palacio, sino caminando entre la gente. Jesús de Nazaret observó el mismo templo, majestuoso, imponente, admirado por todos. Sus discípulos, llenos de orgullo, le dijeron: «Maestro, mira qué piedras y qué edificios». Marcos 13:1. Pero la respuesta de Jesús estremeció el aire como un trueno. ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo 24:2. No fue una exageración, no fue una metáfora, fue una advertencia. Jesús no solo anunciaba una destrucción física, estaba revelando algo más profundo. Cuando un pueblo rechaza la voz de Dios, aún lo que parece eterno puede caer. Para muchos aquellas palabras sonaron imposibles. ¿Cómo podía caer Jerusalén? ¿Cómo podía ser destruido el templo donde Dios había puesto su nombre? Pero la profecía ya estaba en marcha, y la historia se preparaba a responder con fuego y sangre. Y aquí surge la gran pregunta que nos confronta hoy. ¿Fue la destrucción de Jerusalén solo un evento histórico o una advertencia eterna para todas las generaciones? El tiempo avanzó. Jesús fue crucificado, resucitó y ascendió. Sus palabras quedaron grabadas en la memoria de quienes las oyeron, pero Jerusalén siguió como si nada fuera a pasar. El templo continuó en pie, los sacrificios siguieron, la ciudad parecía intocable. Pero mientras los hombres se sentían seguros, el reloj profético de Dios seguía avanzando. Año 66 después de Cristo. La tensión entre el pueblo judío y el imperio romano llegó a su límite. Rebeliones, impuestos abusivos, humillaciones constantes. Jerusalén hervía de orgullo, ira y desesperación. Muchos creían que Dios jamás permitiría que su ciudad fuera tomada. «Tenemos el templo, Dios está con nosotros», decían. Sin darse cuenta, repetían el mismo error de generaciones pasadas: confiar más en un edificio que en la obediencia a Dios. Roma no tardó en responder. Las legiones romanas avanzaron como una marea de hierro. El general Tito, hijo del emperador Vespasiano, rodeó Jerusalén. Nadie entraba, nadie salía. El hambre se convirtió en un enemigo más cruel que las espadas. Tal como había dicho Jesús, porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24:21. Dentro de la ciudad, el caos reinaba. Facciones judías luchaban entre sí mientras el enemigo rodeaba los muros. El hambre llevó a actos impensables: madres sin pan, niños sin fuerzas, sacerdotes ofreciendo sacrificios mientras el juicio ya se acercaba. Y aún así, nadie quería creer que el templo podía caer. Pero la profecía ya estaba en marcha, y la historia solo estaba obedeciendo la profecía. En el año 70 después de Cristo, las murallas cedieron. Las legiones romanas entraron como un torrente destructor. Jerusalén ardió. Casas, calles, palacios, todo fue consumido por el fuego.
Y entonces ocurrió lo impensable. El templo fue incendiado. El oro se derritió y se filtró entre las piedras. Los soldados, buscando el metal precioso, derribaron cada bloque, cumpliendo palabra por palabra lo que Jesús había dicho. No quedará piedra sobre piedra. No fue solo una derrota militar, fue el fin de una era. El sistema de sacrificios terminó. El centro de la adoración judía desapareció. Jerusalén quedó en ruinas y el pueblo disperso. Pero aquí surge una verdad aún más profunda. Dios no permitió la destrucción porque había abandonado su palabra. La permitió porque su palabra se había cumplido. Entonces la pregunta cambia. ¿Era este el final del plan de Dios o el inicio de algo mucho más grande? No dejes que la palabra de Dios se quede solo en tus oídos. Suscríbete a Ecos de la Biblia y acompáñanos en cada video lleno de inspiración, esperanza y reflexión. Sigue nuestro canal para no perderte ningún mensaje que toque tu corazón y transforme tu día. Tu momento de paz y fe te está esperando. Continuamos. Cuando el humo se disipó y las llamas se apagaron, no solo quedaron ruinas, quedó una pregunta que resonó en el alma del mundo. ¿Dónde está Dios cuando el templo cae? Durante siglos, el templo había sido el centro de la fe. Allí se ofrecían sacrificios, allí los sacerdotes intercedían, allí se creía que el cielo tocaba la tierra. Pero ahora no había altar, no había sacrificio, no había santuario. Y sin embargo, Dios no estaba derrotado. Dios estaba cumpliendo su plan. Jesús ya lo había anunciado, aunque muchos no lo entendieron en su momento. Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. Ellos pensaron en piedras y columnas, pero Jesús hablaba de su cuerpo. Con la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, Dios estaba declarando algo poderoso al mundo entero. El acceso a Dios ya no dependería de un edificio. El sacrificio perfecto ya había sido ofrecido. El Mesías había cumplido lo que los sacrificios solo anunciaban. El altar fue destruido porque la sangre de animales ya no era necesaria, porque la sangre del Hijo de Dios había sido derramada una vez y para siempre. El velo del templo se rasgó el día de la crucifixión, y años después el edificio mismo cayó, confirmando que Dios ya no estaba limitado a un lugar físico. He aquí, la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4:23. La destrucción de Jerusalén fue dolorosa, sí, fue trágica, sin duda, pero también fue profética. Dios estaba cerrando una dispensación y abriendo otra. El reino de Dios ya no estaría centrado en una ciudad, sino en los corazones, ya no en muros, sino en vidas transformadas. Y aún así, este evento no fue solo una lección para el siglo I, porque aquí está la advertencia eterna. Si Dios no perdonó a Jerusalén cuando rechazó su llamado, ¿qué sucederá con cualquier nación, iglesia o persona que endurezca su corazón? La caída del templo no solo habla del pasado, habla del juicio, de la misericordia y de la urgencia del arrepentimiento hoy. Jesús no habló de la destrucción de Jerusalén como un hecho aislado. Cuando sus discípulos le preguntaron por las señales, Él conectó aquel evento con algo mayor, el destino espiritual de la humanidad. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Lucas 21:20. Estas palabras no solo fueron una advertencia histórica, fueron una llamada urgente a discernir los tiempos. Y ocurrió algo asombroso. Los cristianos que recordaron las palabras de Jesús huyeron de la ciudad antes de la invasión final. Mientras muchos confiaban en muros y ejércitos, ellos confiaron en la voz del Maestro, y sus vidas fueron preservadas. La profecía no era para causar miedo, sino para salvar vidas. Aquí hay una lección poderosa. Dios siempre advierte antes de juzgar.
Dios siempre llama antes de cerrar la puerta. Jerusalén no cayó de un día para otro. Hubo tiempo para arrepentimiento. Hubo señales. Hubo profetas. Hubo palabras claras de Jesús. Pero la ciudad eligió ignorarlas. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Mateo 23:37. Estas no son palabras de ira, son palabras de dolor y amor rechazado. Y aquí es donde la profecía se vuelve personal. Jerusalén representa a toda persona que escucha a Dios pero posterga la obediencia. El templo representa todo aquello en lo que confiamos más que en Dios. La destrucción representa las consecuencias inevitables de endurecer el corazón. Jesús usó la destrucción de Jerusalén como una sombra profética de juicios futuros, incluyendo el fin de los tiempos. No para especular fechas, sino para despertar conciencias. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:42. El mensaje es claro. No todo lo que parece firme es eterno. Solo permanece lo que está fundado en obediencia y fe. Pero esta historia no termina solo con ruinas y advertencias, porque donde hubo juicio, también hubo esperanza. Entre las cenizas de Jerusalén, muchos solo vieron derrota, pero Dios veía algo más profundo, una puerta abierta para todas las naciones. Lo que parecía el fin del pueblo de Dios, en realidad fue la expansión del Evangelio al mundo entero. Sin un templo central, sin un sistema de sacrificios, la fe ya no estaría atada a un lugar, sino a una persona. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Hebreos 13:14. Los creyentes se dispersaron, sí, pero llevaron el mensaje con ellos. La destrucción que Roma pensó que apagaría la fe, la esparció como fuego santo por todo el imperio. Donde cayó Jerusalén, se levantó la iglesia. Donde terminó el sacrificio, comenzó la gracia. Donde hubo juicio, también hubo misericordia. Esto revela algo fundamental del carácter de Dios. Dios juzga el pecado, pero siempre ofrece salvación al arrepentido. Aún después del año 70 después de Cristo, la invitación seguía vigente. Arrepentíos, creed, volved a Dios. La caída del templo nos recuerda que Dios no comparte su gloria con estructuras, tradiciones o sistemas vacíos. Él busca corazones rendidos, vidas transformadas, obediencia genuina. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios 3:16. Hoy el templo no es de piedra. Hoy el altar es el corazón. Hoy el sacrificio es una vida entregada. Y aquí está el desafío final. Si Dios fue fiel en cumplir la profecía del juicio, también será fiel en cumplir la promesa de salvación. La pregunta ya no es ¿qué le pasó a Jerusalén? La pregunta es ¿qué haremos nosotros con la voz de Dios hoy? Hoy Jerusalén sigue en pie, pero el templo no ha sido reconstruido. Las piedras caídas siguen predicando. Las ruinas siguen hablando. La historia sigue testificando que la palabra de Dios no falla. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. La destrucción del año 70 después de Cristo no fue un accidente. Fue una señal escrita con fuego para todas las generaciones. Dios habló por Daniel. Jesús confirmó la profecía. La historia la selló. Pero esta predicación no es para señalar un evento antiguo. Es para confrontar el presente. Hoy Dios no mira templos de piedra, mira corazones. Hoy no pregunta por rituales, pregunta por obediencia.
Hoy no busca apariencias, busca arrepentimiento genuino. Así como Jerusalén tuvo su tiempo de gracia, cada persona también lo tiene, pero ese tiempo no es infinito. Si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. Jesús lloró por Jerusalén y hoy sigue llamando a los que aún escuchan su voz. La destrucción fue real, el juicio fue real, pero la misericordia también es real. La cruz sigue en pie, la tumba sigue vacía, el perdón sigue disponible. Este es el llamado final. No esperes a que caigan tus muros para escuchar a Dios. No confíes en lo que parece firme si tu corazón está lejos de Él. Corre hoy al único templo eterno, Jesucristo. Porque la profecía ya se cumplió, la historia ya habló, y ahora la decisión es tuya. Amén. Si te gusta este tipo de videos, en el nombre de nuestro Dios, te pedimos que te suscribas a Ecos de la Biblia, y así tu vida estará llena de muchas bendiciones y conocimientos. Además, es gratis. Nos vemos en la siguiente historia donde resuenan todavía los ecos de la Biblia.